La ciudad de Madrid se convirtió en 1888 en escenario de un crimen que provocó altercados en las calles, el seguimiento diario por parte de la prensa, la implicación de corruptos, el brote de juicios paralelos, las dimensiones del director de la cárcel y del presidente del Tribunal Supremo, a la vez que la traslación del juicio de la lucha de clases. Este crimen sucedió en el número 109 de la transitada calle de Fuencarral. ¿Y quién mejor para contar esta historia que nuestro guía personal del equipo de Mad Experiencias? Hola Víctor, bienvenido nuevamente al programa. Hola Víctor, como siempre, un placer. Muy bien, bueno pues Víctor, hoy nos vas a hablar del crimen de la calle Fuencarral. ¿Podríamos considerarlo quizás como un entramado plan conspiranoico o fue un simple crimen nada más? La verdad, Víctor, es que estamos ante un crimen bastante especial. Para empezar, es el primer crimen mediático que existe en España. A partir del siglo XIX es cuando se van a empezar a hacer crónicas de sucesos, pero este va a ser el primero y por lo tanto va a ser brutalmente relevante. La cuestión es que lo reúne todo. Es como una buena peli de policías. Tiene crimen, tiene asesinato, tiene conspiraciones, hay influencias de las altas esferas, al mismo tiempo las luchas de las clases más bajas. Fue algo que lo aglutinó todo y es lo que tiene al final, aglutinarlo todo, que da para muchas teorías. Y este crimen, la verdad es que otra cosa no, pero teorías todas las que queráis. Sí, en unos minutillos hablaremos de todas esas teorías que aunque parezcan disparatadas, ya veréis que no lo son. Y parece un juego podríamos decir, como el Cluedo, ¿no? O sea, es como que es un crimen que es que ni al final de la película te enteras realmente de quién ha sido. Bueno, ahora después vamos hablando y lo vamos descubriendo. Pero vamos a empezar por donde comenzó todo realmente, ¿no? Que comenzó todo, recuerdo que era un 2 de julio y empezó en un incendio que se estaba empezando a originar en una vivienda. Cuéntanos, Víctor, cómo ocurrió todo esto. Pues, Víctor, la verdad es que el crimen es en todo el centro de Madrid. Nos encontramos en el número 109 de la calle Fuencarral. Un número que a día de hoy ha desaparecido y que si lo encontramos, lo encontraríamos justo en la esquina de Fuencarral con la calle Divino Pastor, justo donde está una de las iglesias más bonitas de la zona de Malasaña. Pero tengo que deciros que este crimen de bonito no tiene nada. Efectivamente, una madrugada del 2 de julio de 1888, de este número 109 de la calle Fuencarral, del segundo piso, empieza a salir humo de una manera bastante imprevista. Los vecinos que están en la calle haciendo lo que suelen hacer, estar en la calle charlando, sentados en la silla, al ver el humo se sienten inquietos, pero lo que más les inquieta es que la ama de llaves de la casa, la sirvienta, sale a la ventana gritando que por favor alguien le ayude, que hay fuego en la casa. Los vecinos suben aterrados y bastante preocupados, cuando de repente lo que se encuentran en la casa tras tirar la puerta abajo, ya que está cerrada con llave desde dentro, es a la dueña de la casa, doña Luciana Borcino, una viuda rica que era famosa por el barrio por su mal carácter y sus malas maneras, completamente muerta y matada, pero de una manera atroz. Se había encontrado el cadáver completamente humeante y con la cara y las manos completamente calcinadas. Esto no había evitado tampoco el encontrar la causa real de su muerte, ya que en el torso había 3 puñaladas que eran lo que parecía haber hecho que esta mujer falleciese. Independientemente de que la mujer estuviera allí, todavía quedaba por encontrar a la sirvienta, que todavía no había dado señales de vida después de haber asomado por la ventana a la testa gritando y pidiendo ayuda. Y lo que sucedió es que se la encontraron un par de habitaciones más alejadas de la señora, con el perro de la casa, un temible bulldog de pura raza, a los dos completamente inconscientes. El perro, por lo visto, parecía estar narcotizado y la sirvienta estaba desmayada. Cuando consiguieron reanimarla, la sirvienta
estaba como muy confusa, no sabía muy bien lo que había pasado y directamente la llevan ante el juez. Cuando llega allí delante del juez, el primer testimonio que dará Higinia Balaguer, que es como se llama esta sirvienta y nuestra protagonista de esta noche, es en realidad que ella no ha tenido nada que ver con el crimen, que simplemente estaba en la casa, que además llevaba poco tiempo trabajando en ella. Dependiendo de las fuentes se dice que o 6 semanas, 6 meses o 6 días, pero la cuestión es que llevaba poco tiempo y que ella se había ido a la cama y que al poco se había despertado oliendo humo y que había salido por la ventana gritando y ya está. Pero claro, esto no convenció en absoluto al juez de guardia, que ante el hecho de ser la única persona que estaba en una casa cerrada con llave desde dentro y ser la única persona que quedaba viva, pues obviamente no corría todo a su favor. Hombre, no tiene pies ni cabeza el que no haya nadie más dentro. No vieron bajar a nadie por la terraza o ventanas y que estaba cerrado por dentro, ¿no? Como has comentado. Pero Víctor, ¿hubo más sospechosos aparte de Higinia? Porque en la escena del crimen encontraron unas pistas que quizás derivaban a otras personas diferentes, que no fuese solamente la ama de llaves. Pues la verdad, Víctor, es que fue cuanto menos curioso lo que se encontraron la policía al inspeccionar la casa un poco más a fondo. Lo primero que encontraron fueron 5 colillas de cigarrillo apagadas con unas cuantas cerillas chamuscadas, cosa extraña porque ni la dueña de la casa ni la sirvienta fumaban. Pero no solamente eso, es que también encuentran una camisa ensangrentada del hijo de la dueña de la misma. Una camisa que estaba marcada con las letras iniciales de su nombre, J.V., José Vázquez Varela, el pollo Varela. Este individuo no era un personaje de buena calaña, para qué nos vamos a engañar. Ya había tenido bastantes problemas, por lo visto, y en el momento en el que el crimen se había cometido, estaba detenido y encerrado en la cárcel de la Modelo de Madrid, en el barrio de Moncloa, debido a un hurto de una capa que había cometido unos días antes. Independientemente de ello, el que la camisa con las iniciales del hijo ensangrentada y aquellas colillas de cigarro estuvieran allí presentes en la escena del crimen eran cuanto menos sospechoso, aunque también es verdad que desde el minuto cero estas dos pruebas fueron prácticamente descartadas y desechadas. Ahora después hablaremos el por qué fueron posiblemente desechadas y descartadas y el motivo extraño, ¿no?, por el cual estaba el hijo, José Varela, en la cárcel, porque tampoco cuadra mucho, pero ¿cuál fue realmente el móvil, Víctor, de este asesinato? ¿Por qué? ¿O se sabía el por qué? ¿Es por lo que hicieron tal macabro asesinato? Pues las cosas es que, aparte de encontrar estas pistas en la casa, también lo que pudo determinar la policía es que el domicilio había sido completamente removido, cajones y armarios estaban abiertos y parecía que se habían sustraído las joyas y una cantidad de dinero no determinada, pero sí bastante importante. Cuestiones que lo que hacían indicar es que había sufrido un robo violento en el que la dueña había muerto en ese altercado. Lo que te digo, al final, Víctor, lo que pasa es que el conjunto de pistas que están presentes llevan a la conclusión de que quien ha sido la autora de esos hechos es la sirvienta de la casa, Higinia Balaguer, y no le dan muchas más vueltas de primeras al caso. La cosa es que se pone todo un poquito más rocambolesco cuando analizamos la figura de José Vázquez con más detenimiento, porque sí, este personaje efectivamente llevaba unos días encerrado en la cárcel Modelo, pero esta cárcel Modelo contaba con un personaje en su interior de gran relevancia y por lo visto de una amistad entre este delincuente recurrente y este personaje importante. Se trata nada más y nada menos que de Villana Astray, padre. El padre, como nunca mejor dicho, del que luego sería el fundador de la Legión Española y uno de los participantes en el golpe de Estado del 18 de julio del 36.
que es nada más y nada menos que el militar Millán Astray. Pero su padre en aquel momento era el director de la cárcel de la Modelo. Un hombre, como te digo, con una buena posición y no solamente eso, sino con un buen currículum social. Tenía buenos amigos, personas influyentes y era una persona destacada dentro de los círculos importantes de la sociedad madrileña. Esto en realidad lo que hizo fue añadir una pieza más a nuestro rompecabezas, a este puzzle cada vez más rocambolesco. Y es que Millán Astray se relacionaba con este personaje, con José Vázquez Varela. Y lo que pasaba es que Higinia Balaguer era una persona habitual también y cercana a esta cárcel Modelo, ya que había convivido maritalmente, aun no habiendo estado casado con él, con el quiosquero de la cárcel de la Modelo, un personaje que servía bebidas justo a la entrada de la cárcel y que lo que pasaba con él es que al final terminó también teniendo una relación con Higinia. Lo que hizo que, como Millán Astray también era un personaje recurrente en ese kiosco de bebidas, pues hiciera que al final se conocieran entre ellos. En el momento en el que Higinia conoce a Millán Astray, también va a conocer a José Vázquez. ¿Por qué? Porque José Vázquez, que tenía una buena relación con Millán Astray, hacía que Millán Astray le permitiese salir de la cárcel aun cuando él quisiera, independientemente de lo que sucediese a su alrededor. Esto también hizo que la policía sospechase de otra manera de José Vázquez. Luego entendremos el porqué. La cuestión es que Higinia, cuando conoce a Millán Astray, se pone a trabajar a cargo de Millán Astray en su propia casa, para días después entrar dentro de la casa de doña Luciana Borcino, también tengo que deciros que con nombre falso y apoyada por el propio Millán Astray. Las coincidencias empezaban a ser muy recurrentes y de manera demasiado habitual. Y en ese momento también sucede otra cosa sorprendente, y es que la propia Higinia, estando en la cárcel de la Modelo recluida ya por el asesinato de su señora, decide volver a hablar con el juez y cambiar otra vez su argumento. Ahora sí dice que efectivamente ella estaba en la casa y cuando de repente llaman en la puerta, su señora se levanta rápidamente y es ella la que decide abrir la puerta, impidiéndole a Higinia el hacerlo, y que aunque le impide hacerlo, ella desde lejos verá cómo un hombre se abraza a su señora para posteriormente meterse en la habitación de la señora. Esto sorprende a Higinia, pero como ella es simplemente una sirvienta, lo que dice que hace es meterse en la cama, echarse a dormir y luego efectivamente volver a contar que se despierta por el humo, pide ayuda, etcétera, etcétera, se desmaya y demás. Esto tampoco convence al juez y se convierte en algo todavía más rocambolesco, porque claro, la credibilidad de Higinia empieza a pasar por un momento delicado. No contenta con esto, también empieza a suceder algo de cara al público, de cara a la gente, y es que de cara al exterior, el crimen se ha convertido en algo muy popular, debido a que distintos periódicos de la época empiezan a publicar noticias sobre este suceso. La población madrileña se empieza a posicionar entre un bando y otro, entre los que apoyan los higienistas y los que apoyan a Vázquez Varela. Esto va a llevar también a un conflicto prácticamente social, en el que lo que se está discutiendo en realidad son las diferencias de clases que se daban en ese final del siglo XIX y que se estaban poniendo de moda en toda Europa. Y esto también provocó una sensación de malestar en las clases altas que también influirá en lo que posteriormente será el juicio a Higinia y a todos los implicados. Y Víctor, quizás esta revolución, ¿no?, que se está formando fuera, ¿no?, en apoyo a Higinia, es lo que hizo o animó más bien a Nicolás Salmerón a representarle como abogado de ella en el juicio. Efectivamente, aquí aparece otro gran personaje de esta historia del siglo XIX tan rocambolesca que tenemos en España. Y es que estábamos viviendo un proceso de cambios constante. 10 años antes se había llegado a la Primera República Española tras un golpe de Estado que se había dado contra la reina Isabel II, revuelta de la Gloriosa o la Revolución de la Gloriosa. Esto llevó a una Primera República que la verdad es que
prácticamente estalló por los aires desde el primer momento. Y es que lo que sucedió es que en un año de periodo de república se sucedieron nada más y nada menos que 10 presidentes de gobierno diferentes. Eso no significa que las personas que intentaron ejercer el cargo de presidencia no fueran grandes personajes. Y en nuestra historia de hoy tenemos que hacer mención a uno de ellos en particular, que es nada más y nada menos que el expresidente Nicolás Salmerón, uno de aquellos presidentes de la República y que en realidad era un personaje importante dentro del mundo de la abogacía. Y entra en escena para nada más y nada menos que defender a Higinia Balaguer, a la cual a partir de ese momento se verá arropada por un apoyo popular muy grande que también viene de la mano del propio expresidente. La cosa es que cuando Higinia conoce a Nicolás Salmerón, también le vuelve a contar otra vez los hechos, pero de otra manera completamente distinta. Y es que lo que ha sucedido durante ese tiempo es que al mismo tiempo de que todo esto pase, Millán Astray ha empezado a mover hilos entre sus propios contactos. Y lo que ha hecho es que, aunque Higinia ha estado incomunicada en prisión, ha conseguido contactar con ella. Y al hablar con ella, la ha convencido para que vuelva a cambiar la historia otra vez. De lo que le ha convencido en realidad es de decir que en este momento la historia vuelve a cambiar por completo. Lo que le dice al juez ahora es que ha sido ella la que ha asesinado a su señora en un ataque de ira por haber roto un jarrón, y que no solamente eso, sino que luego ha sido ayudada por una amiga suya, Dolores Ávila, también conocida como la billetera, un personaje de los bajos fondos que se dedicaba a trabajar la calle junto con su hermana María. Y lo que consigue con esto Higinia es que tanto a María como a Dolores las detengan. Y en el registro de la casa, quien aparece en ese registro será nada más y nada menos que el propio Millán Astray. Cosa muy, muy, muy rara, ya que Millán Astray no era un policía, era un director de una prisión de Madrid, pero eso no le daba ninguna potestad para entrar en ningún tipo de cacheo a una casa o a un presunto delincuente. La cuestión de todo esto es que volvemos a entrar en la historia, se nos pone todavía más rocambolesca. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos a José Vázquez Varela, el Pollo Varela, que es un personaje que conoce a una de las amigas de Higinia, a Dolores Ávila, a la billetera, con la que había estado saliendo anteriormente y había tenido problemas porque le había pegado una paliza y la policía había tenido que intervenir. También está la hermana de Dolores, María Ávila, que la pobre chiquilla, por lo visto, ni se entera de por dónde sopla el viento y no sabe qué narices está pasando. Y aparte de todo esto, tenemos a Millán Astray y a Nicolás Salmerón, dos personajes relevantes de la esfera pública de aquel siglo XIX. Por lo tanto, tenemos un cóctel molotov a punto de estallar. Y es básicamente lo que sucederá. El hecho de que Millán Astray haya decidido entrar dentro de la prisión a ver a Higinia cuando el juez había determinado que ésta iba a estar incomunicada, y el hecho de haberse presentado en el registro de la vivienda de las hermanas Ávila sin ningún tipo de motivo, propician que el juez también detenga a Millán Astray y que le meta en prisión provisional junto con Vázquez Varela. Cuando esto llega a oídos de Higinia, Higinia vuelve otra vez a pedir hablar con el juez y vuelve a cambiar la historia de nuevo. En esta versión lo que va a contar es que han sido Millán Astray y su hijo José Vázquez Varela quienes mataron a la mujer, quienes mataron a esta señora. El hecho es que lo que había sucedido es que posteriormente a esto, tanto Millán Astray como Varela intentan convencer a Higinia de que les encubra, no solamente por el hecho del miedo que le da, sino también por la promesa de un montante, de un dinero que le iba a hacer poder vivir tranquila el resto de sus vidas. La mujer, Higinia, decide mantenerse en la mentira y apoyarles en el crimen. Pero claro, esto es una locura, porque cuando esto se cuenta al juez, lo que el juez dice es que eso no tiene ningún sentido, que José Vázquez está metido en prisión desde hacía varios días por el robo de la capa y por lo tanto no podía haber salido él. Pero entonces, quien aparece también son los distintos personajes que también están a cargo de la prisión
y que le van al juez a contarle que Millán Astray le da un trato de favor a Vázquez Varela y que éste puede salir de la prisión tantas veces como quiera sin ningún tipo de cortapisa. No solamente eso, sino que también lo que le dicen al juez es que Vázquez Varela había salido justo la noche de los autos, la noche en la que se había cometido aquel crimen tan atroz. Y con estas pruebas tan claras, Víctor, es que yo creo que, vamos, habría que tener muchas variantes, ¿no?, en cuenta, pero es que cada vez el caso parece más esclarecedor. Finalmente, ¿a quién es al que condenarían de este crimen? Pues Víctor, te va a parecer sorprendente, pero es que incluso la carga de las pruebas tampoco acaba aquí, ya que unos días después de que todo esto salga a la luz, el médico forense determina que las puñaladas que se le han propiciado a la viuda no las ha podido hacer una mujer, sino que el esfuerzo ha tenido que ser un esfuerzo de un hombre, un esfuerzo varonil, como determina el propio informe forense, lo que hace que todavía quede más descartada la posición de la que Higinia podría haber sido la que cometiera aquel crimen y menos todavía el que lo hubiera cometido sola. Lo que termina pasando es que llega el día del juicio, empiezan, después de 8 meses de investigación, va a haber 3 tomos distintos con los distintos pruebas, con las distintas confesiones de unos, de otros, los dimes y los diretes. Se va a convertir en un crimen, como te decía antes, completamente mediático. Desde primera hora de la mañana del día anterior, la gente está haciendo cola en el Tribunal Supremo para poder ver a Higinia y a Vázquez Varela, de los cuales llevan oyendo y leyendo desde hace meses. Y, como te digo, va a ser como cualquiera de los crímenes que incluso a día de hoy se sigue reuniendo a la gente en la puerta de los tribunales para poder ver a los criminales. Debió de ser completamente desbordante para aquel momento. La cuestión es que cuando llega el momento de empezar el juicio y se empiezan a sacar las distintas pruebas y se ve que la posición de Vázquez Varela y de Millán Astray empieza a estar en serio peligro, ya que las pruebas empiezan a dejarles bastante claro a todo el mundo que son los culpables, o por lo menos así parece ser, Higinia, en un golpe sorprendente de los acontecimientos, en medio del propio juicio, decide dar otra versión nueva. Y en esta lo que decide decir es que ella ha sido la única autora del crimen. Pero claro, no tiene ninguna otra posición más. Y aunque vuelve a desdecirse por 18ª vez prácticamente, independientemente de ello, no se toma en cuenta esta valoración. La siguiente valoración que sí que hace Higinia sí que se tendrá más en cuenta, porque cuando ya está a punto de terminar el juicio, esta vuelve a dar una última confesión. Y esta confesión, después de que ya la defensa ha hablado por ella, después de que ya todo el mundo ha cerrado todo el caso y que ya están listos para la sentencia, lo que dice es que es ella la culpable, pero no es solo ella la culpable, sino que quien la ha ayudado es su amiga, Dolores Ávila, la billetera. Y no solamente eso, sino que entre las dos habían matado a la señora y la habían robado. No solamente la habían robado, sino que luego, para celebrarlo, supuestamente se habían ido a comer a un restaurante de bien, habían cambiado 1000 pesetas, se habían ido a dar una vuelta a la Castellana en coche y al hipódromo, y luego se habían vuelto y habían comprado unos bollos. Claro, esto es completamente nuevo, esto es completamente distinto a todo lo que se había dicho hasta ese momento, y aunque la propia Dolores Ávila, que está presente en la sala del tribunal, a gritos dice que no ha sido ella y que lo que está diciendo es completamente mentira, es algo que va a hacer que el veredicto final quede completamente determinado después de esto. Y es el siguiente. El tribunal decidirá que las mujeres, tanto Higinia Balaguer como Dolores Ávila, son culpables de asesinato de la señora, y lo que harán será condenar a Higinia Balaguer a cadena de muerte y 18 años de prisión por el incendio que había cometido en la casa, y a su cómplice, a Dolores, lo que le hará será meterla 18 años de prisión por robo, homicidio e intento. Los demás encausados, la hermana de Dolores, María Ávila,
y tanto Millán Astray como Vázquez Varela serán absueltos y no tendrán ningún tipo de pena sobre este caso, quedando completamente limpios e impunes. La pena de muerte de Higinia Balaguer será la última de las ejecuciones que se hagan en Madrid de tipo público, y será una ejecución que se hará en el patio de la cárcel Modelo de Madrid. A esa ejecución pública que se hizo a garrote vil asistieron 20.000 personas de la ciudad de Madrid, algo que se llevaba sin ver desde los tiempos de Felipe IV en el siglo XVII y con la Inquisición dando vueltas por la ciudad. Y es algo que quedó retratado en la mente de todos aquellos que participaron en ese terrible espectáculo. Se dice que en el momento en el que Higinia sufrió garrote y murió en ello, el silencio entre las 20.000 personas era abrumador. No se escuchaba absolutamente a nadie decir ni una sola palabra. Y también deciros que según el Código Penal vigente en aquel año de 1870, lo que sentencia la muerte a garrote es que el cuerpo esté expuesto en la ciudad 9 horas para que sirva de escarmiento a todos aquellos que quisieran intentar hacer un crimen tan atroz como este. Tuvieron mucha prisa, ¿no?, por darle muerte a Higinia, quizás para que no contase otra versión distinta, para cerrar el juicio y dar por salvado, ¿no?, a José Vázquez Varela y a Illana Astray, porque, como hablamos antes, tenían grandes amistades y yo creo que tiraron de ellas para poder salvarse, pero sin embargo me hablaste de que también el propio Benito Pérez Galdós siguió muy de cerca este juicio, este crimen, y hizo sus pequeñas conclusiones, pero cuidado, no aquí en España, sino se tuvo que ir a Argentina a publicarlas. Pues, por cerrar esto de lo que estábamos hablando, Víctor, la verdad es que es curioso, es sorprendente, es intrigante, cuanto menos, que el juicio se cerrara tan rápido. Se empezó a conjeturar posteriormente con el análisis más sometido a un estudio del caso, que el hecho de que Higinia Balaguer fuera ajusticiada a garrote vil por el crimen que había cometido, incluso después de haber confesado su culpabilidad, no tendría que haber sido el de la pena de muerte, tendría que haber sido el de cadena perpetua, que también estaba establecido en el Código Penal de 1870. ¿Por qué le hacen el garrote vil y, sobre todo, por qué corren tanto? Es bastante probable que las personas que pudieran estar involucradas en este crimen sintieran el miedo, la espada de Damocles tan famosa que está encima de las cabezas, pues pudieran sentir que Higinia, en el momento en el que se pensase que tendría que tirarse 20, 30 años en prisión, pues a lo mejor se le aflojase la lengua un poco más y soltase otra serie de teorías que pudieran involucrar a gente todavía más importante. Así que el hecho de que la mujer muriera rápido y de forma efectiva tiene sus explicaciones a título político-social, podríamos decir. Y con respecto a Benito Pérez Galdós, sucede otra cosa interesante. Personajes públicos que estuvieron presentes en este juicio no fueron pocos. Del siglo XIX y de este final del siglo XIX, en el que los románticos y los realistas se entremezclaban entre sí en la cultura madrileña, personajes de gran talla sí que participaron en esto. Uno de esos personajes efectivamente fue Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, el canario, el hombre del que se acaba de cumplir un centenario de su muerte y uno de los grandes escritores del siglo XIX, por no decir de la literatura española, pues también participa en este juicio, también va a estar presente y va a hacer una especie de protocrónica policial en fascículos que efectivamente publicará en un periódico argentino que se llama La Prensa. Este periódico argentino no es que tuviera problemas para publicarlo en otros sitios, pero tenía un contrato con Benito Pérez Galdós para informar a esa parte del territorio hispano de sucesos que pudieran ocurrir en la ciudad o en la capital.
Y durante los meses que duró todo el entramado, Benito Pérez Galdós estuvo, pues eso, publicando de forma constante y periódica todas las crónicas que tuvieran que ver con el caso del crimen de Fuencarral. La verdad es que durante mucho tiempo no se supo que estaban allí. Fue una publicación relativamente reciente, finales del siglo XX, principios del 2000, si no recuerdo mal, que lo que sucede es que revisando la hemeroteca del periódico del que estábamos hablando, pues la editorial Lengua de Trapo publica en 2002 El crimen de la calle Fuencarral de Benito Pérez Galdós. Y lo que sucede es que a partir de ese momento, debido a lo que sacan, pues se ve una perspectiva completamente distinta del crimen. La perspectiva que da este Galdós realista hasta la máxima exponencia, hasta la quinta esencia, en el que lo que hace es una descripción detalladísima de todos los sucesos que van a ocurrir en este periodo de tiempo. Tenemos, entre otras cosas, la mejor descripción física que se puede encontrar de Higinia Balaguer, que es el propio Galdós el que la escribe y la relata, dando un perfil no solamente físico, sino también psicológico, en el que analiza a través de sus características cómo es esta persona para Galdós. También es verdad que tengo que deciros que Galdós no es una persona neutra, no es una persona objetiva, es una persona que lo que hace es trasladar en estos artículos de periódico la opinión que él alberga de todo este crimen, y directamente también va a posicionarse a favor de uno de los dos ententes de este problema, y va a ser a José Vázquez Varela a quien va a apoyar este Benito Pérez Galdós, considerándolo que es una persona de una clase superior, que tiene unos modales mejores y que tiene una educación superior. Considerará que es mucho más probable que hayan sido las dos mujeres de mala vida quienes hayan cometido este crimen en vez de un chico de buena posición. Y con respecto a Millán Astrae, solamente tiene buenas palabras. Habla de él como un personaje capaz, como un personaje bien posicionado, con buenas amistades, como estábamos diciendo, y lo que hará pues básicamente será influenciar con su propia pluma pues la opinión pública que tenga la gente sobre el caso. Aunque, como os decía al principio, estuvo muy reñido desde el minuto cero, porque a lo mismo que Galdós se posicionó por José Vázquez, también hubo mucha prensa, sobre todo de corte izquierdista en este momento, de la mano de los obreros, que se posicionó a favor de Higinia. Lo más probable es que sí que tuvieran participación, porque lo que sí que se conoce es que aunque José Vázquez Varela no fuera una persona que saliera culpable de este crimen en particular, años después, lo que sí que terminará haciendo es pasar 14 años en prisión por haber tirado una prostituta desde la calle Montera hacia abajo, de manera que tal vez no le pillasen en este crimen o fuera capaz de salir indemne de este crimen en particular, pero como animal de viejas costumbres, al final terminó haciendo una barbaridad por la que no pudo dejar de salir culpable del crimen, y se pasó 14 años en prisión por haber tirado a aquella prostituta desde un balcón de la calle Montera. Al final, Víctor, el tiempo termina haciendo volver a la gente a caer en los mismos errores y volviendo a colocar a la gente en su lugar. Y en este caso, bueno, pues José Vázquez Varela, bueno, pues volvió a, como dices, a cometer un error, cayó de nuevo, pero bueno, y Jan Strike se salvó, no se volvió a saber nada de él. Y se fue con su, digamos, recompensa. Tampoco sabemos si realmente se llevó o no, porque me comentaste algo de que él decía que se había llevado unos 14.000 duros, ¿puede ser, de la época? Pues ese es otro de los grandes misterios que tiene este crimen resuelto, entre comillas, Víctor. Y es que Higinia, justo antes de morir, ya en el patíbulo y sentada en el garrote, no se le ocurrió mejor cosa que decir en sus últimas palabras a gritos: 14.000 duros, Dolores, haciendo referencia a un dinero que podría ser más o menos aquel dinero que se podían haber llevado de la casa de doña Luciana.
todo se queda muy en el aire porque entre que a la chiquilla la matan con 28 años, que Higinia podemos pensar que es una mujer más mayor, pero estamos hablando de una muchacha que no llegaba a la treintena, tenía 28 años cuando todo esto acontece y es a la edad a la que va a fallecer a garrote vil en Madrid. Pero al final todas estas mezclas, todas estas conjeturas, pues van a ser retratadas por distintos personajes, como decíamos, y a mí me gusta analizarlo con un trasfondo más social que ninguna otra cosa. En este crimen, en este suceso y en todo lo que termina aconteciendo, nos vamos a ver un claro reflejo de lo que es la sociedad decimonónica de Madrid, de qué es lo que realmente influye en la sociedad, de cómo el posicionamiento de las clases, el tener posibles, el tener una educación o el tener una lista de contactos asegurada, es capaz de facilitarte muchísimo las cosas o, en un caso más negativo, imperársela mucho más a otras. Y esta lucha es algo que va a quedar muy bien reflejado desde aquí. No va a ser solamente Benito Pérez Galdós quien haga referencia a esto. Van a haber personajes como Emilia Pardo Bazán, la amante de Galdós, y otra de las grandes personajes del siglo XIX, quien también va a hacer referencia a este crimen. Y tengo que deciros que aunque Higinia fue condenada y fue llevada a patíbulo y sentenciada y ajusticiada, el propio Galdós, junto con otros intelectuales de la época, pidieron el indulto. De manera que aunque Galdós incluso se había posicionado en un primer momento a favor de José Vázquez, terminó por lo menos dándole una vuelta de tuerca distinta y posicionándose justamente en el lado contrario unos meses después de haber acabado todo. De manera que es que ni siquiera entre los propios coetáneos eran capaces de ponerse de acuerdo, y esto dio para correr regueros de tinta durante todo el principio del siglo XX y finales del siglo XIX en Madrid. Muy bien, bueno, pues poco más yo creo que podemos desgranar de este cruel crimen, porque todo lo demás son teorías y todas nos llevan hasta el mismo sitio. Así que una preguntilla, Víctor, en las rutas que organizáis desde Más de Experiencias, ¿este lugar es uno de los que visitáis? Pues tengo que decirte que sí. Pasamos justo por delante de la cárcel modelo, o de donde estaba la antigua cárcel modelo, en donde todo este crimen se comete, en nuestra visita, nuestra experiencia de la Guerra Civil, de la Batalla de Madrid, por el Parque del Oeste y por la zona de Moncloa. Es un viaje que hacemos a través del tiempo hasta posicionarnos justamente en esos años de la Guerra Civil, 36 al 39 de 1900, en el que visitamos muchas cosas, entre ellas, pues donde está a día de hoy el Ejército del Aire, que es donde anteriormente estaba colocada esta cárcel de la Modelo de Madrid, o también nos metemos dentro del propio Parque del Oeste, en donde, por ejemplo, podemos ver los propios nidos de ametralladoras de la República que todavía están conservados dentro del propio parque, o los recorridos originales de las trincheras de la Guerra Civil Española, tanto de un bando como del otro. Entonces, sí, es una de esas cosas que pues entran dentro de las cientos de visitas que podemos intentar haceros por Madrid cada vez que venís, y a las que, como bien sabes tú, estás más que invitadísimo tantas veces como quieras. Muy bien, Víctor. Pues nada, pues muchísimas gracias por esa invitación y te prometo que iré. En cuanto todo esto se calme un poquito, me presentaré en Madrid y haré alguna de esas rutas tan interesantes que poco a poco nos vas a ir desvelando en el programa, porque bueno, una de las novedades es que Víctor va a ser un nuevo colaborador del programa y va a trabajar asiduamente con nosotros. Nos va a estar hablando pues de múltiples sitios, historias, anécdotas de Madrid, porque no solamente hay crímenes, hay por ejemplo, pues muchos signos masónicos en Madrid, de los cuales Víctor me ha contado auténticas maravillas, la verdad, de lo que pueden significar, por qué están en algunos enclaves. Y bueno, pues todo esto poquito a poco va a ir desgranándolo en el programa a medida que vayamos avanzando. Así que, Víctor, ha sido un placer
tenerte de nuevo por aquí y bueno, ardón deseos de que vuelvas por el programa a seguir descubriéndonos esa gran ciudad como es Madrid. Estoy muerto de ganas de poder venirte a visitar mi ciudad, nuestra ciudad, cuando tú quieras. Y efectivamente, encantadísimos también de formar parte del equipo de Misterioso Universo en la red de una forma un poco más asidua. Te agradecemos infinito que nos dejes colaborar con vosotros, que es un auténtico honor. Y sí, efectivamente, iremos desgranando nosotros también cositas que vamos haciendo y os iremos descubriendo cositas que podemos visitar juntos para que todos aquellos que queráis venir con nosotros con más de experiencias podáis hacerlo encantados de la vida. Muy bien, bueno, pues nada, pues Víctor, bienvenido y al equipo y nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Víctor. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.